Hola, soy Alan y en este video les voy a mostrar cómo limpiar nuestro portaprenda. Este video está patrocinado por WhatFontIs. Este es el mejor servicio de identificación de fuentes. Cuenta con 570.000 fuentes registradas. Es capaz de identificar fuentes comerciales, de uso libre e incluso cursiva. En 3 simples pasos vamos a encontrar 60 fuentes que más se aproximen a la buscada. Bueno, esto va a ser un nuevo formato de videos que les voy a estar trayendo, ¿sí? Simplemente voy a ponerles el video y la voz en off, ¿sí? No voy a estar apareciendo yo acá como estoy ahora. Esto es un caso especial porque se los estoy explicando, pero seguramente voy a ir sacando algunos videos que van a ser algunos tips, algunas cositas rápidas, y me parece que es al pedo dividirlo en tantas partes y hacer videos muy largos, y simplemente son cosas que van pasando en el taller, en el día a día, y me parece que ya que está no me cuesta nada prender la cámara y mostrarles, ¿sí? Este es un tema que yo ya lo toqué hace bastante tiempo, ya expliqué cómo limpiar un portaprenda, pero en ese video algunas personas me dijeron, no, mira, se puede limpiar así de una forma más fácil. Y yo dije, ah, mira, tienen razón. Me fijé y era verdad, así que en este video simplemente voy a hacerlo de nuevo al video, explicando también lo que yo hacía, pero le voy a agregar esto que me explicaron y que la verdad que es bastante fácil y mucho más económico de hacerlo, ¿sí? Espero que les sirva y quédense a mirarlo. Solamente vamos a necesitar 3 materiales: una pistola de calor, una espátula y un guante como medida de seguridad, porque suele venir bastante calor y te puede quemar. Como ven, tengo la mesa bastante sucia. Esto nos puede generar ciertas dificultades a la hora de estampar, ya que pueden quedar ciertas pelotitas o rejuntes de pegamento y eso nos va a dar un problema a la hora de estampar, ¿sí? Así que después de juntar bastante mugre, decidí hacer esto. Lo que vamos a hacer es agarrar la espátula y vamos a empezar a darle calor pegado contra la espátula, ¿sí? Van a ir dándole calor con la pistola de calor al máximo y van a ir desplazando de a poco. Pueden ir dando golpecitos chiquititos con la espátula o directamente hacer fuerza e ir estirando de manera uniforme, y van a ver cómo toda la mugre que tenía la mesa va a empezar a salir y simplemente les va a quedar en la espátula, ¿sí? Ahí dejo la pistola de calor y van a ver la mugre que me quedó en la espátula, y lo que hago es limpiarlo con un papel de diario, ¿sí? Lo dejo ahí en un pedazo de papel de diario y sigo con el resto del proceso. Ahora se los muestro un poco más de cerca para que ustedes puedan ver bien cómo voy dando golpecitos, ¿sí? Es bastante simple. La verdad que esto es bastante más efectivo que la primera forma que yo mostré de cómo hacerlo. Por eso la probé y la verdad que me di cuenta de que estaba muy bueno. Y bueno, quise compartirlo con ustedes. Si se fijan, sale todo bastante rápido. Esto puede llevarles 10 minutos solamente. No hay mayor misterio. Es pasar la espátula y la pistola de calor. Y esto sería ya el siguiente paso, porque como ven queda bastante limpio, pero no tanto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo que yo les enseñé en el primer video, que es con cualquier solvente. En este caso yo estoy usando agua ras. Lo vamos pasando con un trapito y vamos a ir viendo cómo termina de salir el resto de pegamento, ¿sí? Siempre les va a quedar un poco de pegamento. En el caso de que quieran limpiarlo ya full pueden hacer esto. Si no, no es necesario. Pero si quieren dejarla como nueva, simplemente le pasan un trapito y ya quedaría lista. Si se fijan, bueno, el cambio es bastante brusco. Estaba bastante sucia antes y ahora quedó bastante limpia, ¿sí? Lo único que quedaría es volver a ponerle pegamento y volver a ensuciarla para estampar, ¿sí? Estampamos algo y después, como les dije, no hace falta que limpiemos 100% como les mostré en el video, sino que tan solo con pasarle la pistola de calor y la espátula va a ser suficiente. El solvente ya es algo extra por si lo quieren dejar 0 kilómetros. Eso sería todo. Espero que les haya servido, que les sea útil. No se olviden de compartirlo, de darle un me gusta, de comentar si tienen algún otro tip también para limpiarlo, que como ven los comentarios me sirven bastante porque hay cosas que también voy aprendiendo. Y nada más, solamente eso. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo. WhatFontIs es la herramienta ideal para cualquier diseñador gráfico. Imaginen que un cliente nos pide que estampemos esta imagen en una prenda, pero tenemos un problema. Desconocemos el nombre de la fuente. Estoy seguro que a más de uno le pasó. Lo único que tenemos que hacer es entrar en WhatFontIs, seleccionar la imagen desde nuestra PC o mediante un link, y gracias a las herramientas que nos brindan vamos a poder recortar el área donde se encuentra el texto.
Como último paso, vamos a indicar cada una de las letras que componen el texto. Y listo, WhatFontIs nos va a mostrar 60 fuentes que más se aproximen a la buscada, las cuales se pueden filtrar dependiendo de nuestras necesidades. Como ven, en el primer resultado la fuente coincide con la buscada. También contaremos con la opción de hacernos miembros premium, el cual nos dará ciertos beneficios en nuestras búsquedas. Recomiendo muchísimo este servicio, lo usé durante años y siempre me fue muy útil. Por eso acepté hacer este patrocinio, así que desde ya muchísimas gracias a la gente de WhatFontIs.